Llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy vamos a conversar de un tema más que interesante para los jóvenes que están metidos en todo esto de la realidad virtual. Miren ahora cómo es que este tema, que de repente lo podíamos ver solo en videojuegos, ha pasado a ser también parte de un tema de salud. ¿Cómo? Para eso están el día de hoy los chicos de Feels Good, quienes nos van a enseñar un poquito de qué se trata, cómo es que la realidad virtual ha llegado a ser parte del tratamiento de pacientes oncológicos, de qué manera es que los puede ayudar y cuán importante es ir uniendo la tecnología, la parte de repente que consideramos un poco alejada, con temas tan básicos para la salud. Para el día de hoy nos acompañan el señor Luis Rodríguez, CEO de Feels Good, y Joel Inga, psico-oncólogo de Feels Good. ¿Cómo están, chicos? Un gusto tenerlos la tarde del día de hoy. Gracias por la invitación. Nosotros muy contentos para poder compartir con tu público y con todas las personas sobre el tema de la realidad virtual y pacientes oncológicos. A nosotros nos llamó muchísimo la atención el tema de ir uniendo realidad virtual. Como ven por ahí hay una camarita de un equipo de realidad virtual bastante interesante, pero más allá de ello queremos empezar conociéndolos a ustedes. ¿Qué es Feels Good? ¿Dónde nacen? ¿Qué consiste? Y cuéntenos cuánto tiempo tienen en el mercado, que me quedé sorprendida. Feels Good nace de un problema, ¿no? Mi abuela sufrió un accidente cerebrovascular. Mi abuela fue el centro de mi mundo, aún lo es, y yo tenía una empresa de desarrollo de software desde hace mucho tiempo, ya que soy desarrollador de software. Entonces, al tener este conocimiento de tecnología, empecé a investigar sobre su problema y encontré estudios donde se demostraba que la realidad virtual era eficaz en pacientes neurológicos. Es allí donde nace Feels Good. En el camino, Feels Good se concentra en pacientes oncológicos porque ve que puede ayudarlos rápidamente en diferentes procedimientos que ya les vamos a contar más adelante, ¿no? Feels Good tiene un año en el mercado. Hemos desarrollado ya una tecnología basada en el conocimiento también de un comité científico que nosotros hemos construido y que nos ha apoyado entregándonos su conocimiento para repotenciarlo con la realidad virtual. ¿Cuál es la misión de ustedes como empresa al trabajar de repente la parte tecnológica con temas de salud? Muchas veces no vemos, es más, se puede decir que son uno de los pocos o no el único de repente que trabaja realidad virtual en temas de salud. Entonces, ¿cuál es la misión de ustedes como empresa? Lo que nosotros queremos hacer es utilizar la tecnología para el bien. Queremos generar un impacto positivo en las personas. Una manera de hacerlo es a través de la salud. Cuando estuvimos viendo el tema de crear la empresa, pensábamos en dos cosas: salud o educación, y vimos que los dos pueden ser transmitidos a través de la realidad virtual, ¿no? El fin es ello, generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Por qué el grupo de pacientes oncológicos? Cuando uno habla de repente del tema estrés, dolor, el panorama es amplio. Tenemos pacientes gran quemados, tenemos pacientes neurológicos, pacientes con neuropatías, con un dolor impresionante y muchas veces insostenible. ¿Por qué justamente oncológicos? Existen estudios y evidencia científica internacional donde videojuegos han sido utilizados en pacientes neurológicos, en pacientes quemados y en otros problemas de salud. Lo que nosotros hicimos como startup fue enfocarnos en un problema, pero no usando videojuegos. Lo que nosotros hemos usado es las técnicas del videojuego para, sumado al conocimiento que nos brindó estos profesionales de salud, para crear ejercicios clínicamente diseñados en estos pacientes oncológicos. La realidad virtual tiene el potencial no solamente de impactar en pacientes oncológicos, sino en procedimientos dentales, en la disminución de dolor en pacientes quemados, en pacientes neurológicos. Nosotros escogimos a estos pacientes porque somos una startup, y una startup con pocos recursos tiene que enfocarse en un problema y ser muy bueno en él. Entonces ese fue un motivo por el cual escogimos trabajar con pacientes oncológicos. En líneas generales, el objetivo del tratamiento con realidad virtual, ¿cuál es? ¿Calmar el dolor, controlar el proceso de estrés, o de qué estamos hablando? Joel lo va a poder explicar mejor. Solamente deja de decirte que nosotros utilizamos la realidad virtual para disminuir los niveles de estrés, ansiedad y dolor, acompañando a los pacientes en los procedimientos de quimioterapia, radioterapia y en los necesarios aislamientos en los procesos de trasplante de médula, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La parte médica, científica, Joel la puede explicar muy bien. Cuéntanos, Joel, ¿cuál es el objetivo del aplicar realidad virtual en este tipo de tratamientos?
Bueno, el objetivo básico es mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, mejorar la vida de su entorno, ayudar al paciente a una mejor respuesta inmunológica, ayudar al paciente a que tome conciencia y pueda manejar la enfermedad. En otras palabras, lo que estamos haciendo es brindarle al paciente un recurso más para que pueda manejar la situación oncológica en la que está viviendo. Lo que nosotros hemos hecho básicamente es trasladar los conocimientos clásicos y científicos de la psico-oncología al software. Hemos trabajado construyendo una plataforma, unimos conocimientos de oncología, psicología y tecnología. Al construir esta plataforma, pues le estoy brindando al paciente una alternativa más para el manejo de su enfermedad y en consecuencia mejorando la calidad de vida del paciente. Se puede decir que parte de los beneficios que va a tener el paciente en líneas generales es la mejora de la calidad de vida. Definitivamente. Sin embargo, me imagino que hay beneficios específicos de repente. Sí. Bueno, una de las cosas que pasa con los pacientes que son diagnosticados con cáncer es que ellos ya vienen con un pico elevado de niveles de ansiedad y de estrés. Otras manifestaciones son los procesos adaptativos o la depresión. Entonces tenemos que manejar un tema específico, la ansiedad y el estrés. Todo paciente que es sometido a procedimientos médicos o a tratamientos médicos, sus niveles de estrés son fluctuantes y depende mucho cómo lo maneje por sus rasgos de personalidad o por la experiencia que tenga. Eso es lo clásico, lo que todos nosotros conocemos. Pero si a la vez a este paciente yo le enseño a cómo manejar la mente a través del equipo de realidad virtual, estoy haciendo que el paciente sea consciente de que él puede manejar lo que a él está pasando. Nuestra finalidad básicamente es que el paciente sea autónomo en el manejo de sus niveles de estrés y ansiedad. Y qué mejor que los equipos de realidad virtual para ayudarnos a manejar eso. Claro, muchas veces creemos que, bien mencionabas en algún momento, el tema de los videojuegos se utilizó para algún estudio. Creemos que los videojuegos, el tema de someterte a un equipo distinto, por ejemplo, el tema de realidad virtual, te puede generar cierta dependencia, adicción, y que no es positivo. ¿De qué manera nos puedes de repente, no demostrar, sino asegurar que este no es el caso? Bueno, básicamente lo siguiente es... la figura es, nosotros hemos trabajado, me encantaría como se llama que lo pruebes, para que te des cuenta cómo se llama, cuáles son los matices de colores, cuáles son los mensajes que están dentro de los programas de imaginación guiada, cómo es que le enseñamos al paciente a respirar, cómo es que utilizamos las técnicas de la musicoterapia con unas ondas específicas, porque ponemos música con unas ondas específicas para activar las ondas alfa del cerebro. Hemos cuidado todas estas variables para que esto no sea un proceso adictivo al paciente, sino es todo lo contrario, es un proceso de educación a través de la realidad virtual para el manejo de los síntomas que tiene el paciente. Es totalmente diferente con los procesos de videojuego. El videojuego lo que hace básicamente es estimularte la retina con colores bastante intensos, con sonidos bastante estridentes, y lo que genera básicamente es una respuesta de acción inmediata en los chicos, y es por eso que se generan los procesos de adicción. Mira tú, qué bonito el saber de que han trabajado pues desde fondo en el tema de crear este tema de realidad virtual. Me hablas de colores suaves, música suave, entonces me hace pensar en que es toda una terapia que va a seguir en ese momento, es decir, como estar aislándolo para tu terapia personalizada. Cada pacientito que tenga un equipo de realidad virtual va a tener su propia terapia bajo sus características, me imagino, ¿no? Así es. Ah, mira tú, qué bonito. Seguro que sí. Tenemos por acá, el equipo de producción me comunica ya el material para poder de repente revisar y ahondar un poquito más acerca de quiénes son Feels Good y de qué trata la realidad virtual en pacientes oncológicos. Feels Good es uno de los startups más recientes de UTEC Ventures. UTEC Ventures ha acelerado cerca de 21 startups y ha incubado, trabajado programas de incubación con más de 60. Feels Good es cuidado físico y emocional de pacientes oncológicos. Usamos el poder de la realidad virtual y los videojuegos para rehabilitar de una manera amena, divertida y eficaz. La realidad virtual ya ha demostrado hace muchos años su utilidad en el campo de la salud, tanto mental como física. Tiene la capacidad de trasladar a las personas a escenarios que nosotros diseñamos, digamos, acorde a las necesidades de cada paciente. Hacen viajes que mitigan el dolor. Creo que una experiencia inicial ha sido favorable. Se ha seguido un poco pautas de lo que se ha investigado en otros medios, pero hemos tenido una respuesta de mejora en el confort, en la emoción, en la disminución de ansiedad y en la respuesta a los tratamientos. Los pacientes
que son diagnosticados con cáncer, ellos ya tienen una predisposición. Ellos ya vienen con una condición de niveles de ansiedad o de estrés bastante elevado. Video y conociendo un poquito más de qué es Feels Good, veníamos conversando con los chicos en interno de cuánto tiempo ya viene aplicándose la realidad virtual en otros países. ¿Me cuentas que desde hace más de 15 años aproximadamente? Sí, la realidad virtual ya tiene, como se llama, mucho tiempo recorrido. Por ejemplo, en España hay una empresa que se encarga de trabajar realidad virtual para manejar fobias específicos. Ellos vienen trabajando ya este producto hace más de 15 años atrás y tienen mucho éxito, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, ya se utilizan esta tecnología hace más de 10 años para manejar temas específicos. Pero temas oncológicos, como te contaba Luis y como estamos aquí, somos la primera empresa que estamos desarrollando este producto, ¿no? Primera empresa en el mundo, en Perú, en América del Sur. En el mundo existen 3 empresas que se dedican a 3 áreas distintas. Nosotros somos una de las primeras empresas en Perú que se dedica a utilizar la realidad virtual en procedimientos oncológicos y en el mundo. Mira tú, qué bonito saber de que una empresa peruana está pionera en el tema de avances tecnológicos que para nosotros consideramos que es algo bastante importante en este tipo de pacientes, ya unir y potenciar cualquier acción que pueda mejorar su calidad de vida. Ahora la pregunta es cómo se utilizan los equipos, son complejos, uno que ya pasó los 40 de repente, personas de 50 de repente puede ver esto como un equipo difícil, sin embargo creo yo que puede ser algo bastante aceptable. El hardware de realidad virtual ha pasado por diferentes etapas. Antes necesitaban un cable conectado a un computador o necesitaban conectarse unos teléfonos a los cascos de realidad virtual. Hoy Lenovo ofrece su propia tecnología, que son las Lenovo Mirage Solo, donde todo el procesamiento computacional, todo el computador se encuentra aquí y si tocas es ligero. Sí, bastante ligero, no es nada que pese. Y efectivamente antes recuerdo que venía un espacio para colocar ahí el celular. Básicamente antes nos poníamos un celular en la cara y esos fueron los primeros problemas. Causaban vómitos, causaban mareos. Hoy por hoy se ha creado ya gafas de realidad virtual que son muy sencillas de colocar, te lo colocas en la cabeza y se activa el programa y ya. Mira tú, y eso es fácil de usar por las personas que están ahí, los chicos. ¿Cómo han visto ustedes de repente ya en la experiencia? ¿En dónde lo están aplicando? Yo te quiero contar un caso que es bastante particular y bastante bonito. Nosotros estuvimos reunidos con la directora del Instituto Nacional del Niño C de San Borja, la doctora Zulema, y cuando le hablamos de la realidad virtual me dijo: Luis, no me cuentes nada, yo conozco la realidad virtual desde hace muchos años, yo creo que esto va a servir a mis pacientes, porque ellos están muy enfocados en el cuidado de sus pacientes. Ellos lo que han hecho es acoger esta tecnología. Lenovo hizo la donación del hardware, Feels Good hizo la donación de la solución y lo van a usar en los necesarios aislamientos que pasan los pacientes que han pasado por procedimientos de trasplante de médula, ¿no? Joel va a poder explicar mejor qué sucede con estos pacientes y cómo nuestra tecnología puede ayudar a estos pacientes a disminuir la sensación de estrés y ansiedad. Cuéntanos un poquito, Joel, ¿de qué se trata? A ver, básicamente tenemos que entender lo siguiente. Existen varios procedimientos para manejar una patología oncológica: quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hormonoterapia y también trasplantes de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea. Casi siempre nuestros pacientitos pediátricos que necesitan un proceso de trasplante pasan por un proceso de aislamiento. Son pacientes que tienen que estar aislados entre 30 y 40 días en un espacio muy confinado y solamente reciben visitas al día de 15 minutos o 20 minutos de sus familiares. Ahí existe una comorbilidad física y psicológica. Entonces, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestros pacientes no entren en un cuadro depresivo, no manejen síntomas de estrés o de ansiedad? Tenemos que sacarlo de esos espacios. Entonces, ¿pero cómo sacamos a nuestros pacientes si tienen que estar aislados? Ahí es donde aparece la tecnología y ahí es donde cogemos el tema de la realidad virtual. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos diseñado escenarios de universos, de paisajes, escenarios amplios, cuando la idea básicamente es: voy a sacar tu mente de este espacio. Y si yo logro focalizar tu mente en un estímulo adecuado que te motive,
lo que estoy haciendo es disminuir tus niveles de estrés y ansiedad, y lo que estoy haciendo es mejorar tu calidad de vida en este espacio que sí necesitas estar. Y hasta se puede decir que potenciando tu sistema inmunológico. Y lo que buscamos básicamente es eso, ¿no? Como todos nosotros sabemos que existe una respuesta inmediata. Si tus niveles de estrés o de ansiedad están elevados, tu respuesta inmunológica decae. Lo que hacemos es todo lo contrario. Vamos a bajar tus niveles de estrés y ansiedad y tu respuesta inmunológica se va a incrementar. Y obviamente esto favorece a los procesos de adaptación o de aceptación y manejo de la enfermedad. Y ese es el estudio que va a realizar el Instituto Nacional del Niño sede San Borja, ¿no? Demostrar cómo la realidad virtual puede disminuir los niveles de estrés y ansiedad. No quiero ser atrevido, pero si logramos eso, como dice Joel, estaríamos mejorando el sistema inmunológico. Pero se necesitan estudios. Y recuerda que nosotros hemos construido esta tecnología tan solo en un año y estamos ya en esos procesos de estudios. Ese es el componente de la realidad virtual, la inmersividad. Te saca del entorno y te lleva a otros entornos. El primer paso, como comentó Joel, es llevarlos a estos entornos favorables. Pero imagínate lo siguiente, ya existen cámaras 360 de realidad virtual, que podamos sacar al paciente de ese entorno, llevarlo otra vez a su hogar, llevarlo al colegio, llevarlo al parque donde él estaba. ¿Cómo cambiaría este paciente? Definitivamente estamos hablando de una rehabilitación totalmente completa, porque vas a regresarlo a donde él estaba. Y eso es importantísimo. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más en tu programa Salud en Línea. En la Clínica Santa Beatriz queremos que tu niño ilumine tu vida con su sonrisa. Nuestro staff de odontopediatras cuidarán de su felicidad y te darán la tranquilidad de encontrarse en manos de expertos. Visítanos en nuestra sede clínica, Ramón Dagnino 223 Jesús María, o llámanos al 4800-535. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud. Pues esta escuela es muy importante porque es escuela de líder en este país en enfermería. Esta escuela es responsable para innovación en el sector de salud y también enfermería. Nosotros hacemos un proceso de acreditación internacionalmente y tenemos investigadores más importantes en este país en enfermería, y también tiene convenios con más importantes universidades en enfermería en este mundo. En esta escuela tiene currícula mismo de muchos currículos en este país, pero la diferencia de currícula es de profesores. Nosotros tenemos un grupo de profesores, son muy reconocidos y también tienen mucha experiencia. Todos tienen maestrías y muchos tienen doctorados. No es común en este país tener muchos profesores con doctorados. Well, en realidad, esta escuela oferta una educación más alto nivel, pero para costo razonable. Esta es una cosa importante para nosotros. Y también nosotros, escuela, tenemos oportunidades diferentes para estudiantes. Por ejemplo, tenemos una oportunidad para estudiantes para estudiar por un trimestre en Colombia y regresa con créditos de Colombia para nosotros, escuela. Es un cambio muy bien. Ven con nosotros, estudia en la Wiener. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando hoy sobre la realidad virtual, básicamente en pacientes oncológicos. Cómo es que hoy en día ya hablamos de repente de mejorías, de posibles recuperación del paciente, mejorar su calidad de vida. Conversamos en interno con los chicos de Feels Good sobre el trabajo que están haciendo a la fecha con niños. Me contaban de que hoy en día ya están
trabajando también con niños pequeños, quieren hacer un concurso, están trabajando un tema de un concurso. Cuéntenos un poquito. Así es. Hace un tiempo nosotros realizamos un simposio de realidad virtual y telemedicina en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Allí nos visitó una profesora que lo que hizo fue luego visitar a las oficinas de Fields Group, porque lo que quería era que estos niños aprendieran cómo utilizar las herramientas de tecnología para impactar de manera positiva en la sociedad. Al final nosotros terminamos aprendiendo de ellos porque tienen una gran imaginación, nos dejaron muchos tips, detalles, y con Joel justamente luego de esta visita analizábamos qué había sucedido allí, ¿no? A raíz de ello yo me conecto con María, CEO de Crack the Code. Crack the Code es una empresa que lo que hace es brindar herramientas de tecnología a niños para que puedan desarrollar software. Y le digo, oye, pues hagamos algo juntos. Así nace el concurso Tech for Kids, donde Crack the Code va a brindar capacitación y formación a niños para desarrollar código, y Fields Group va a brindar su conocimiento del uso de la realidad virtual en la disminución del dolor. Este concurso viene siendo apoyado por Lenovo. Pueden participar niños entre 11 a 13 años. El concurso cierra el 16 de septiembre. El objetivo es incentivar a estos niños a utilizar la tecnología para impactar de manera positiva en la sociedad, que ellos terminen construyendo un prototipo que va a ser expuesto en un evento de Concitiec, Perú Conciencia creo que se llama el evento, y eso es, de eso va el concurso. El concurso está dirigido para chicos a partir de los 11 años, me dices. 11 y 13 años. En ese rango. Sí, hay un formulario muy sencillo en el cual se pueden escribir. Tienen que ingresar a la página crackthecode.p/concurso o buscar la información en las redes sociales de Fields Group, Crack the Code y Lenovo. Genial para todas aquellas mamitas que de repente nos están escuchando, que ya tienen niños entre los 11 y 13 años. Sería una oportunidad importante para que sus chicos puedan de repente trabajar a favor de la solidaridad y crear espacios bastante bonitos para aquellos que lo necesitan. Cuéntanos un poquito, Joel, acerca de estos espacios que nos comentabas de la realidad virtual. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo es que lo ha aceptado el paciente? ¿Cómo es que este paciente se ha sentido de repente, las experiencias que han tenido? Bien, cuando nosotros comenzamos a utilizar las gafas en radiooncología, casi la primera respuesta era: me he sentido muy bien, me he sentido relajada, me he sentido en otro espacio. Algunos decían que ya tan pronto acabó el tratamiento de radioterapia, sí. Y la sonrisa era inmediata. Cuando nosotros hicimos el primer simposio internacional de telemedicina y realidad virtual, hicimos una... ¿Cuál es el nombre exacto? Trajimos los equipos y a todas las personas que querían, hicimos un showroom, y todas las personas que querían se sentaban y probaban las gafas. Nuestra intención era: yo hacía probar a las enfermeras, a los médicos, a los empresarios, a las docentes, y a las obstetras, a las nutricionistas. Se sentaban y les decía: pruébate, solamente quiero que estés ahí y te dejes llevar. Se ponían y entraban a otros mundos totalmente diferentes. Entonces ellas me decían: yo me he relajado, yo he estado muy bien. Entonces le preguntaba: ¿y cómo crees que se sentiría el paciente si le ponemos esto? Y la respuesta fue al 100%. Les va a encantar y les va a ayudar. Entonces, como decíamos hace un principio, tratamos lo que yo hacía en el INEN hace muchos años era psicoterapia oncológica. Entonces, pero se necesitan muchas manos. Hay pocos psicólogos dedicados a eso y hacen un gran esfuerzo por trabajar la salud mental y emocional de los pacientes oncológicos, y esta es una herramienta más para estos profesionales también de la salud mental. Cuéntanos un poquito, en este mundo imaginario, ¿qué es lo que el paciente hace? ¿Qué es lo que ustedes han creado para el paciente? Wow, hemos hecho mucho, ¿no? Hemos creado suites, hemos creado espacios. A ver, vamos a comenzar por el suite de respiración. ¿Les parece? El suite de respiración básicamente es enseñar al paciente a cómo debe de respirar. Hemos creado un escenario de un bosque donde al centro aparece una burbuja, y en esa burbuja aparecen los segundos que él tiene que aprender a respirar. Hemos creado un entorno musical adecuado para bajarle los niveles de ansiedad, y hemos creado unas frases específicas. Las frases que va recibiendo el paciente son frases de empoderamiento cognitivo. ¿Qué significa? Son las frases que se les brindan a los pacientes para que continúen manejando la patología oncológica. Por ejemplo, este es un módulo de respiración. La idea es que el paciente aprenda a respirar de manera tranquila.
Una de las dificultades que pasaban o comentábamos con los radiooncólogos era que cuando un paciente entra con niveles de ansiedad demasiado elevada a recibir su tratamiento de radioterapia, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de mama, este es un cáncer movible porque el paciente está respirando de manera agitada. Entonces los radiooncólogos tratan de centralizar el haz de luz del láser, pero de todas maneras cuando el paciente está agitado se va a dañar tejido sano circundante. Cuando comenzamos a trabajar el tema de la respiración y esta suite, los pacientes calmaban sus niveles de respiración y el haz de luz llegaba exactamente al tumor donde queríamos trabajar. Este es un gran aporte para nuestros amigos de radiooncología, que ellos trabajan mucho sobre esto. Y lo logramos que simplemente utilizando las técnicas de respiración y las técnicas de imaginación guiada. Ese es un módulo. ¿Quieres hacer otro módulo de repente? Sí, por ejemplo, el módulo que nosotros tenemos para los pacientes que están aislados es sacarlos a entornos más abiertos, ¿no? Son entornos realistas, o sea, a ver, para entender un poco, la realidad virtual tiene ese componente de inmersión. Si yo te pongo a ti las gafas de realidad virtual y te pongo una montaña rusa, vas a gritar, porque sientes que estás allí. Cuando tú sientes que estás allí, si en lugar de llevarte a una montaña rusa te llevo a un lugar que ha sido creado en base a lo que en donde nosotros queremos aportar o ayudar, va a suceder un cambio también, ¿no? Estos entornos inmersivos que hemos creado son bosques, parques, playas, lugares abiertos, universos. Hemos creado también un elemento social que es una sala de cine donde pueden estar viendo películas, pero acompañados. ¿Acompañados por quiénes? A ver, nosotros tenemos una plataforma de telemedicina, es decir, comunicamos 2 puntos a través de una conexión de internet. Imagina que el hermanito del niño que está en el Instituto Nacional del Niño pueda estar con él a través de la realidad virtual en un mundo inmersivo donde los dos están viendo su película favorita. Eso es lo que hemos construido para estos niños. ¿Cuánto tiempo demoran estas terapias? ¿Cuánto tiempo es que se expone al paciente con este tipo de tratamientos? Eso depende de qué tipo de tratamiento. Por ejemplo, tengo una paciente que está recibiendo quimioterapia, por así decirlo, está en la sala recibiendo quimioterapia, y su quimioterapia es de 3 a 6 horas. Yo no puedo poner a la paciente 3 o 6 horas en ese equipo. El equipo tiene que estar con la paciente aproximadamente entre 15, 20 o 30 minutos. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo que nosotros más o menos estamos pauteando para la paciente. Si tengo un paciente, en radioterapia, el paciente va a estar solamente de 3 a 5 minutos con las gafas. Si tengo un paciente en trasplante de médula, ese equipo se va a quedar con el paciente y él lo va a poder utilizar las veces que él considere, pero tenemos que pautear, tenemos que hacer un protocolo para que el paciente vaya poniendo límites también. Sí, cabe destacar que esto no es un videojuego, son ejercicios clínicamente diseñados y hay que dosificar en base al perfil del paciente, ¿no? Algo que hacía mención Joel con respecto al procedimiento de radioterapia o los procedimientos de quimioterapia es que el paciente cuando lo usa dice, ¿ya fue tan rápido esto? Y es que ha habido un cambio en el tema de la temporalidad. El paciente siente que el tiempo pasó rápido. Imagínate estar en un procedimiento de quimioterapia de 3 a 6 horas y cambiar simplemente tu chip, lo que yo digo siempre y que a Joel le molesta mucho, hackear tu cerebro, ¿ya? Para que sientas que el tiempo que pasaste allí fue menor. Nosotros ya estamos aportando en ese paciente de esa manera. Mira tú, qué importante es saber que también le dan esta oportunidad a las personas que están recibiendo tantos tratamientos complejos. Quien les habla ha trabajado mucho con niños, entre ellos niños con leucemia, niños que efectivamente son aislados en algunos momentos y esta es una oportunidad para ellos mismos. ¿Cómo ustedes sienten la experiencia como empresa joven? Porque realmente tener 1 año en el mercado es una empresa bastante joven al trabajar de forma solidaria con estos grupos. Es bastante interesante lo que ha sucedido con la empresa, como te digo. La empresa tiene la característica de ser una startup. Tenemos que hacer las cosas muy rápido, bien y enfocados. La experiencia que he tenido, y no solamente con los niños, con los profesionales de salud, es que están muy abiertos a recibir esta tecnología, a utilizar la tecnología de la telemedicina. ¿Por qué? Porque piensan en el paciente. Y eso es bueno, y entienden que el paciente no solamente está en Lima, sino que está en diferentes departamentos del Perú, que muchas veces están alejados. Entonces, por parte de la comunidad científica hemos sido bien recibidos, es por eso que ellos nos han brindado su conocimiento, y por parte de los pacientes sucede algo muy bonito. Te voy a contar una experiencia. Nosotros estuvimos haciendo un sistema de rehabilitación fisioterapéutica para pacientes oncológicos que han pasado por procesos de mastectomía, y es que si no hacen rehabilitación fisioterapéutica se les puede formar el linfedema, que es la acumulación de líquidos en el miembro superior.
Cuando un paciente probó esto, en un entorno inmersivo lo que hacía era jugar, ¿ya? El paciente jugaba que tocaba un tambor, pero se habían dosificado estos ejercicios para que el tambor apareciera a esta altura y luego a esta altura, de tal manera que yo hacía 2 movimientos distintos en el entorno inmersivo, divirtiéndome y sin sentir dolor. Cuando el paciente se retiró los cascos, dijo: qué bonito el cielo, se parece a mi tierra. Un paciente que venía de la selva, que había venido en bus, que había hecho su cola, que había estado muy temprano en esta institución y que de repente lo hayas transportado nuevamente a su tierra. Ese es el tipo de regalos que te dan los pacientes cuando comentan sobre el producto, ¿no? Claro, y eso es algo que tiene un valor pues incalculable. Definitivamente no hay nada como el agradecimiento de tu paciente o saber que realmente hiciste algo para su bien, ¿no? Para su mejora. Cuéntame un poquito del equipo de salud que está detrás de, ¿no? Porque definitivamente acá vemos un equipo de realidad virtual, pero hay todo un pool de profesionales detrás de quienes son los que se hacen cargo de repente del seguimiento de este equipo. FieldScout está conformado por un equipo multidisciplinario de diseñadores, programadores, modeladores 3D, oncólogos, psicooncólogos, rehabilitadores, biomecánicos, como el biomecánico de la Universidad de Australia, personas que lo que han hecho es formar un comité científico y decirnos: oye Luis, mira, yo te voy a brindar mi conocimiento, pero esto tiene que impactar de manera positiva en el paciente, ¿no? Hemos juntado a todos estos profesionales para crear una tecnología innovadora que busca eso, impactar de manera positiva en la vida de las personas. Cuéntame, ¿quién es la persona encargada de monitorear los tratamientos a través de la realidad virtual? Como comenté, esto no es un videojuego. Son ejercicios clínicamente diseñados. El profesional de salud es el que dosifica el tipo de ejercicio al paciente en base a su perfil y su característica. Actualmente la tecnología de Lenovo nos permite ser usada para poder lograr ello. Como te comenté, el hardware ha pasado por un tema, ¿no? El hardware de las gafas de realidad virtual necesitaban un teléfono, antes necesitaban estar conectadas a un computador, ahora han bajado de precio y han mejorado en calidad. Pero sin embargo aún no se ha desarrollado este mercado que se llama B2C, que puede adquirir todavía estas gafas. No estamos enfocados en que los establecimientos de salud usen la tecnología. El objetivo final de los 2 siguientes años es que un paciente pueda recibir una dosificación de ejercicios clínicamente diseñados, imagínate, desde Lima, y lo pueda recibir en Piura. Que no tenga que venir a Lima, porque además estos sistemas recogen los datos del rango de movimiento del paciente, lo llevan a la plataforma de telemedicina, el profesional de salud puede ver el ángulo, el rango de movimiento que ha logrado, sus avances, etcétera, y en base a eso volver a dosificar. Este es un complemento que hace que el profesional de salud pueda atender a más pacientes. A la fecha, ¿ustedes cuántos pacientes han tenido uso del equipo de realidad virtual? En el Instituto Nacional del Niño somos una empresa que tiene 1 año. En el Instituto Nacional del Niño se están haciendo las primeras pruebas para que puedan construir un protocolo y ejecutar el producto. En la clínica radiooncología y en la clínica Delgado viene siendo usada actualmente en los procedimientos de radioterapia y la simulación o preparación para el paciente de radioterapia. Entonces estamos hablando de que a la fecha se están construyendo protocolos. Así es. ¿Su equipo o el equipo de ustedes de FieldScout comparte o es parte también de los formadores de estos protocolos o se lo dejan a cada institución? Lo que hacemos nosotros es, Lenovo entrega el hardware como una donación, FieldScout entrega la solución de tecnología como una donación a estas instituciones y ellos realizan los estudios, no queremos impactar. Sí. Claro. Dentro del equipo de salud que ustedes tienen, ¿cuál ha sido el aporte de repente de la parte netamente salud? Les estoy preguntando básicamente de los oncólogos al respecto. Porque tienen dentro de su equipo, por lo que estaba revisando, parte de su equipo tienen médicos oncólogos. ¿Cuál ha sido de repente su experiencia de ellos? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos cuando fueron llamados a formar parte? Él forma también parte del comité, creo que él puede decir de primera mano. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos oncólogos, nos reunimos con los oncólogos y les planteamos esto, si era factible o no. Ellos nos brindan los conocimientos y nos dicen, por ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? Hay un proceso que se llama neurotoxicidad, donde el medicamento pues atraviesa la barrera hematoencefálica y genera alteraciones a nivel cognitivo. Ese conocimiento nos brindan como se llama los oncólogos.
el radiólogo viene y me dice, es un tumor movible, por ejemplo, ¿no? Cuando un paciente está con demasiada ansiedad, pues ese tumor yo no lo puedo focalizar. Aparezco yo, viene el psicooncólogo y dice, no, la mente funciona de esta manera, el estrés y la ansiedad se puede gestionar de esta manera. Entonces, al fusionar todo esto, formamos el comité científico. Viene un terapista físico y me dice, yo necesito que esta paciente con un linfedema pues me levante a 90 grados como se llama este movimiento, porque esto me va a permitir como se llama una mejor articulación y una mejor vascularización. Ese conocimiento nos lo brinda. Entonces todos estos conocimientos lo comenzamos a amalgamar y comenzamos a desarrollar las famosas plataformas. ¿Cómo construimos con toda esta gama una plataforma para ayudar a este paciente? Es bastante sencillo la forma de decir, pero desarrollar un hardware no es nada sencillo, un software no es nada sencillo, es re complicado. Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? A Luis le digo, necesito, ¿cómo se llama? Que esta música esté 130 Hz, por ejemplo, para que me active las ondas alfa. Y él me mira con cara de decir, ¿qué es eso? No, o yo le digo, ¿sabes qué? Necesito que los colores sean de manera pastel. Y me dice, yo no entiendo nada de eso. ¿No? Y la solución es allí que nosotros contamos con profesionales, por ejemplo, a nivel de composición musical, que lo que hace es construir la música en base a estas sugerencias que hacen los profesionales de salud. Pero ojo, nosotros estamos hablando de técnicas que han sido comprobadas en su eficacia científicamente, como el uso de la musicoterapia, la cromoterapia, la imaginación guiada, ¿no? Y lo estamos llevando al lado tecnológico para repotenciarlo. ¿Qué tan importante creen ustedes que es la relación entre medicina y tecnología? Es necesario. Es inherente, ¿no? O sea, pensar cómo se llama que la medicina o la oncología va a avanzar sin la tecnología, estamos hablando, como se llama, de retroceder. Es todo lo contrario. Nosotros no sabemos, honestamente, hacia dónde va a llegar el tema de la realidad virtual, porque es incalculable todo lo que podemos lograr hacer con eso. Pero lo que sí podemos hacer en este momento es, con el conocimiento que tenemos y con la tecnología, poder brindar una herramienta y un recurso más al tema de salud pública, que es el tema del cáncer. Como tú muy bien lo sabes, y Luis también comentaba, todos los años se diagnostican alrededor de 46,000 casos nuevos de cáncer. Entonces, si todos los años estamos diagnosticando esta cantidad, tenemos que trabajar en el tema de prevención y promoción. Y entonces, ¿cómo utilizamos ese tema de prevención y promoción? Básicamente con educación. Entonces, ¿podemos utilizar las gafas de realidad virtual para trabajar educación oncológica? La respuesta es sí. O sea, comenzamos a diversificarnos un poco más. Entonces, el potencial de la realidad virtual, la oncología y la tecnología, pues es incalculable hasta el día de hoy. Realmente, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde del día de hoy. El tema ha sido bastante novedoso, bonito, y es más, me da mucho gusto saber que es una empresa peruana quien está apostando por nueva tecnología en temas de salud. Esto ha sido todo en su programa Salud en Línea. En la Clínica Santa Beatriz queremos que tu niño ilumine tu vida con su sonrisa. Nuestro staff de odontopediatras cuidarán de su felicidad y te darán la tranquilidad de encontrarse en manos de expertos. Visítanos en nuestra sede clínica, Ramón Tacnino 223 Jesús María, o llámanos al 4800-535. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud.